realmente nos sentimos muy felices de que cada uno de ustedes puedan acompañarnos a la puesta en circulación de este libro, El Poder Municipal, donde su autor destaca y analiza el origen histórico de la España medieval, además también de Santo Domingo colonial. El planteamiento muy original de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que a la misma vez nos enfoca sobre el poder municipal como principal poder del Estado. Este también nos enfatiza con respecto al análisis de los cabildos actuales, justamente de nuestra Constitución Dominicana, enfatizando en la Ley 176-07, la cual plantea y asegura que podemos ejercer dentro del marco de toda autonomía. Y es por eso que justamente en nuestro municipio hemos iniciado realizando grandes proyectos como por ejemplo Ciudad Creativa, algo que debemos apoyar porque no solamente nos ayuda a nosotros como municipio, sino también engrandece nuestra cultura. En este momento vamos a dar paso a la presentación formal de los honorables miembros que componen la mesa principal. En la parte central nos encontramos con nuestro alcalde de Santo Domingo Este, el señor Manuel Jiménez. A su lado el presidente de la Cámara Capitular, el señor Franklin Marte. Nos acompaña también nuestro escritor, el señor Arsenio Hernández Fortuna. Nos acompaña el secretario general del Partido Comunista, justamente del Trabajo, el señor Manuel Salazar. Está con nosotros nuestra regidora, Ana Tejeda. Nuestra secretaria general, la señorita Jamie Núñez. En este instante vamos a hacer un llamado al señor Manuel Salazar, quien tiene las palabras de iniciación. Muchas gracias. Buen día, compañeros y compañeras. Querido Manuel, alcalde de Santo Domingo Este, compañero presidente, compañera secretaria general Arsenio, compañera regidora, compañeros y compañeras. El municipalismo, que es el tema, digamos, central de esta actividad, es la historia del municipalismo, es la historia de las vicisitudes de la República. Precisamente un día como hoy, de 1916, cuando se instaló el gobierno militar de la intervención de 1916, inició un proceso mediante el cual los municipios se le quitaron las competencias que habían tenido hasta ese momento. Los municipios, hasta la reforma que impulsó el gobierno norteamericano, tenían las competencias relacionadas con la educación, con la salud, prácticamente con los servicios fundamentales de la ciudadanía. Y a partir del propósito de hacer del Estado Dominicano un Estado centralizado como lo es hoy, en la que manda el Poder Ejecutivo, que se sobrepone incluso sobre el Poder Legislativo, sobre el Poder Judicial, los municipios fueron despojados de sus principales competencias hasta hoy. Duarte, como podrán observar en el libro del compañero Arsenio Hernández, redactó un proyecto de constitución que nunca fue discutido hasta que se produjo la revolución de 1857, la revolución de julio de 1857, que concluyó en la constituyente de Moca, que es la primera constitución que asume, que recupera el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, que establece que el poder municipal es el principal poder del Estado porque es el que está más cercano a los vecinos. Y esa constitución tampoco se aplicó, es decir, el poder municipal tampoco pudo tener vigencia.
pudo volver a tener cierta vigencia después de la Guerra de la Restauración, después del triunfo de la Guerra de Restauración en 1865. Se establecieron competencias fundamentales para el municipio, precisamente en los momentos históricos en que la tendencia liberal progresista, el Partido Azul de Gregorio Luperón, gobernaba. Los municipios tenían competencias importantes como la salud, la educación y otras fundamentales. De tal manera que puede decirse que las vicisitudes de la República son las vicisitudes del municipalismo en la República Dominicana. Que las vicisitudes de la soberanía nacional son las vicisitudes del municipalismo en la República Dominicana. Por tanto, es de una extremada importancia este libro que se pone a circular hoy y del cual van a hablar con mucha propiedad Manuel Jiménez, va a hablar su autor, compañero Arsenio Hernández. Recupera el municipalismo que se concibió en el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte de convertir el municipio como la principal célula de la democracia y el desarrollo, el proyecto concebido por nuestro alcalde Manuel Jiménez de una ciudad justa y creativa. Yo creo que esa es la concreción en la práctica de ese planteamiento que se desarrolla con muchas vicisitudes, algunas de ellas inesperadas, como el de la pandemia, del coronavirus, pero a fin de cuentas, contra marea, contra corriente, tratando de poner en práctica ese proyecto. Insisto en algo en que insistía siempre durante la campaña para que Manuel Jiménez fuera alcalde. Santo Domingo Este puede ser la vitrina, puede ser el municipio vitrina a partir del cual el progresismo, las ideas democráticas le digan al país cómo es que se gestiona la cosa pública para bien de la ciudadanía, para bien del pueblo. Muchas gracias. Excelente las palabras del señor Manuel Salazar, y bueno, pues en este momento nosotros nos sentimos muy felices porque hemos llegado a un momento significativo. Se dice que un libro es como un dispositivo que nos ayuda a encender la llama de la imaginación y sobre todo nos ayuda también a engrandecer nuestros conocimientos, y es justamente por eso que estamos aquí en este día. Hoy queremos recibir a un hombre justamente que nació en Montecristi y que desde muy joven inició lo que es la vida política. También fue dirigente estudiantil, en este caso también inició como sindical y activista de izquierda. Sufrió persecuciones e incluso encarcelamiento por dedicarse a la vida política. Fue delegado político en Europa y ahora es vicepresidente del partido del Frente Amplio. Es comunicador, es profesor, pero él también es escritor. Y justamente por eso lo tenemos en el día de hoy aquí, por la puesta en exposición de este libro del Poder Municipal. Con ustedes, el señor Arsenio Hernández Fortuna. Muchísimas gracias, saludos damas y caballeros, es un honor para mí estar en esta ciudad de Santo Domingo Este. Sé que hay sesión, que tenemos que abrevar, ser breve, ¿no? Este es un tema para discutirlo por mucho tiempo, tendremos oportunidades de seguir hablando sobre estos temas, pero por el momento diré algunas palabras que puedan servirle de orientación para la lectura del libro. Doy las gracias por este acto al alcalde, al presidente de la sala, a los regidores y regidoras que están aquí, la secretaria general y a todos y a todas, ¿no? Sería muy largo decir todos los nombres. Bien, además del legado que nos dejó Juan Pablo Duarte de la fundación de la República, que es su obra maestra, dejó también dos documentos, por lo menos. Escribió más, pero se perdió buena parte de lo que él escribió. Hay por lo menos dos documentos que son útiles hoy, en la actualidad. Uno de ellos es una carta que escribió el 7 de marzo de 1865 en Caracas, enviada al entonces ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en armas de la Restauración,
Rodríguez Ortiz. En esa carta Duarte expone lo que era su nacionalismo maduro, coherente, dinámico, vigoroso. Esa carta es la que contiene casi todas esas frases lapidarias de Duarte, como República Dominicana debe ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla, y otras frases por el estilo. En esa carta Duarte estableció claramente que República Dominicana debe ser independiente de toda potencia extranjera, y mencionó las potencias de aquel entonces, entre ellos Estados Unidos, que ya se perfilaba como una potencia hegemónica por lo menos en el continente. Ya había promulgado aquella doctrina Monroe, América para los americanos, que se consideran que son ellos los americanos. Entonces esta carta bien puede servir hoy de orientación a la política exterior dominicana. Deberíamos leerlo bien y repasarla a todos los dominicanos, y particularmente las autoridades que tienen que ver con la política exterior. En estos titubeos que vemos hoy sobre política exterior, debería entonces leerse bien esa carta, tener en su mesita de noche, como decía Víctor, el libro Apuntes de Rosa Duarte, en que está contenida esa carta y otros documentos de Juan Pablo Duarte, porque puede ser muy útil para orientar la política exterior dominicana, que debe ser de plena soberanía, tal como lo concibió Juan Pablo. Y el otro documento es el proyecto de constitución, que ya he hecho referencia a Manuel Salazar, que está aquí también en este libro y en lo que tratamos, la mayor parte de este libro. Duarte plantea en este documento que el poder municipal debe ser el primer poder del Estado, no el cuarto municipal. Algunos historiadores dicen que Duarte fue influido por los llamados fueros de Cataluña, cuando él fue joven a estudiar a España. Ciertamente, sí, él lo mencionó cuando regresó de España, que le habían impresionado los fueros de Cataluña. Pero se puede deducir que él colocó como primer poder del Estado el poder municipal por la rica experiencia municipal que hubo aquí en los años 1843 y 44. Después del derrocamiento de Boyer, en la que participaron aquí y en Haití, tanto dominicanos y haitianos, aquí se realizaron unas elecciones municipales el 15 de junio de 1843. En esas elecciones participaron en este lado de la isla, la parte oriental, dos partidos, el de los afrancesados, lo llamaban, y el partido duartiano, que ya se le conocía, o de los trinitarios y trinitarios. Los trinitarios ganaron la mayor parte de los ayuntamientos principales, Santo Domingo, La Vega, Santiago, etc. E inmediatamente esas autoridades legítimamente constituidas comenzaron a actuar en la vida pública. Incluso en comunidades como San Francisco de Macorís y Cotuí llegaron a destituir a los militares haitianos, los comandantes que había designado el nuevo presidente haitiano, Charles. Cuando Charles Gerard se entera de eso, entiende que los dominicanos no solo deseaban derrocar a Boyer, sino también independizarse, lograr la separación, como se decía. Entonces, viene con su ejército, apresan a Mella en Santiago, persiguen a Duarte, a Juan Isidro Pérez, a Pedro Alejandrina Pina y otros militares, reinstalan los militares, los comandantes militares que habían destituido los ayuntamientos, y en fin, toman una serie de medidas Charles Gerard para desarticular el movimiento. Sánchez estaba enfermo, dijo que había muerto y había sido enterrado, eso le permitió evadir la persecución, y luego que Charles Gerard domina la situación, se retira con su gente, pero el trabajo que ya habían hecho previamente Duarte y los militares entre 1838 y el 43 fue tan efectivo, eficaz, que el movimiento pudo continuar aún sin la presencia de Duarte, que tuvo que salir al exilio, si no lo mataban, y continuó el movimiento bajo la dirección de Sánchez de Mella y de un personaje que se menciona poco, pero que fue decisivo en aquellos acontecimientos, que fue Vicente Celestino Duarte, el hermano mayor de Duarte.
Entonces, bien, se llega al 27 de febrero, se proclama la República, se presentan ahí en la Puerta del Conde alrededor de 150 hombres armados, se supone la mayoría, como estaba Mella con su trabuco. El historiador José Gabriel García da la lista de todas esas personas, entre ellos Vicente Celestino Duarte y su hijo mayor, y otros, todos, por supuesto, Sánchez, Mella, todos esos patricios proclaman la independencia 27 de febrero de 1841. Los militares haitianos que estaban en la fortaleza Osama, que eran pocos, relativamente unos 60 militares, viéndose en inferioridad ante los 150 o más que estaban en la Puerta del Conde, decidieron entonces solicitar al ayuntamiento que les garantizara su vida y les facilitara el retorno a Haití. Eso hizo civilizadamente el ayuntamiento de Santo Domingo en aquella época. Igual sucedió en Santiago. Los militares que se vieron en número inferior ante los patriotas dominicanos se refugiaron en la fortaleza San Luis, la histórica fortaleza de San Luis en Santiago, solicitaron garantía de su vida y retornar aquí. Vemos entonces que los ayuntamientos, tanto en 1843 como en 1844, jugaron un rol decisivo en la formación del Estado Dominicano, en el momento mismo en que surge el Estado Dominicano. Por eso Duarte, con su suficiente autoridad, propiedad, coloca al poder municipal como el primer poder del Estado. Primero porque históricamente fue ese primer poder, y además porque es el más representativo de los poderes del Estado, el que está en todas partes, no el que está más cercano a la ciudadanía. Entonces, tenemos ahí razones suficientes para insistir en que el poder municipal es el primer poder del Estado. Desgraciadamente, como explicó Manuel, la historia autoritaria de nuestra nación, empezando por Pedro Santana, impuso el funesto artículo 210 a la Constitución de la República. Entonces empezó a sentirse el autoritarismo presidencial, ¿no?, que viene desde esa época, reforzado por las intervenciones militares de Estados Unidos, como explicó Manuel Salazar en la primera intervención y también en la segunda, ¿no? Y entonces el poder presidencial se ha impuesto, a pesar de que es el menos representativo de los poderes del Estado, porque prácticamente quien ejerce el poder ejecutivo es el presidente de la República. Aquí no es como en las democracias parlamentarias europeas, hay un consejo de ministros que es el que toma las decisiones, y ahí el presidente del gobierno o primer ministro es un voto, ¿no? No es el que da orden a todo el mundo, sino que hay un consejo de ministros, un órgano colegiado que toma las decisiones. Aquí no, el presidente de la República da las órdenes. En México dicen que los secretarios de Estado no son secretarios de Estado, son secretarios del presidente. Y aquí dijo una vez un consultor jurídico del Poder Ejecutivo que ellos eran muchachos demandados del presidente de la República. Ustedes recuerdan esa expresión del amigo Guido Gómez Mazara. Es decir, que el poder presidencial es poco representativo. Lamentablemente, ha continuado la tradición y ese poder presidencial, como explicaba Manuel, ha sido incluso aplastante con respecto a otros poderes del Estado. En la Constitución de 1966 se consignaron 27 atribuciones al poder ejecutivo, 27 atribuciones. Se estuvo discutiendo durante muchos años, los años 70, 80, final del siglo, principio de este siglo, que se debía reformar el artículo 55 de la Constitución de la República del 66 para reducir esos poderes del presidente de la República. Se llegó el debate hasta previo al proyecto de Constitución de 2010, ¿no? Y se llegó a decir que en el artículo 128 de la actual Constitución se reducían los poderes del presidente de la República. Pero en realidad fue una falacia. Porque ese artículo 128 de la actual Constitución, en esencia, es el mismo artículo 55 de la Constitución del 66.
lo que hubo fue un maquillaje, trucos de cámara, como se dice popularmente. Por ejemplo, se cambiaron los números por letras. Primer truco. Segundo truco, se distribuyeron las atribuciones del presidente, se dividieron atribuciones del presidente como jefe del Estado, como jefe de gobierno y en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero cuando se suman todas esas atribuciones, resulta que son 24. Se podría decir, bueno, son menos que 27, pero las 3 que suprimieron eran atribuciones repetitivas que ya estaban contenidas en otros artículos. Es decir, en esencia el artículo 128 de la actual Constitución es el mismo 55 de la Constitución del 66. Entonces, es una asignatura pendiente, como dicen. Tenemos que superar el autoritarismo, ¿no? Ese exceso de autoridad que tiene el poder presidencial. Esta Constitución del 2010, además, agregó un elemento peligroso que resalta indirectamente el autoritarismo, y es que debilitó la justicia, dividió el poder concentrado de la justicia, que en muchos países está concentrado en un órgano, una Suprema Corte, un Tribunal Supremo. Aquí hemos visto actuando 4 tribunales: Tribunal Superior Administrativo, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional, ¿no? Y Suprema Corte. Entonces, hemos visto, a pesar de que la Constitución dice que el Poder Judicial está constituido por la Suprema Corte y los otros tribunales, sin embargo, hemos visto que el Tribunal Constitucional, especialmente al inicio, anuló sentencias de la Suprema Corte. Y recientemente hemos visto que el Tribunal Superior Administrativo emite una sentencia dando una orden a la Suprema Corte. Entonces, ¿cuál es el Poder Supremo? El Poder Judicial Supremo. Entonces, lo que ha habido un debilitamiento de la justicia al dividir el poder concentrado de la justicia y también poner a chocar esos poderes entre ellos. Y tenemos todavía otros asuntos más delicados que deberían reformarse en la Constitución. Como ustedes saben, ya se está hablando nuevamente de reforma a la Constitución. Entonces debemos tratar de que esas reformas que se hagan se incluyan las demandas de la sociedad, lo que realmente interesa a la sociedad, no solamente lo que interesa al partido en el poder o a los grupos económicos en el poder, sino lo que interesa a la mayoría de la población. En la Constitución del 63, por ejemplo, se establecía que las empresas debían repartir parte de sus beneficios entre los trabajadores. Eso no aparece ni en la del 66 ni en la del 2010. Es evidente que en nuestro país se necesita iniciar un proceso de redistribución de las riquezas. 50 años atrás, cuando reclamábamos aumento de sueldo, distribución de riqueza, los patronos, los ideólogos del capital, los funcionarios decían que primero había que crear riquezas para luego redistribuirlas. Es evidente que en este país ya se han creado muchas riquezas. Basta dar un paseo por el polígono central, ¿no? Entre otros lugares. Y aquí ha habido ventas de empresas como la cervecería, por ejemplo. La familia León Jiménez vendió el 85% de sus acciones por más de 2.000 millones de dólares. Es una cifra importante en cualquier parte del mundo. Aquí, en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en cualquier lugar. Sin embargo, no se ha visto información de que hayan distribuido partes de dinero creado por miles de trabajadores, de técnicos, de profesionales, de obreros calificados, etc. Ni siquiera se ha visto que hayan reinvertido ese dinero o una parte significativa de ese dinero. La familia Vicini vendió la mayoría de las acciones de Metaldón, una empresa muy importante, productora de acero. Antes se decía que un país era desarrollado si producía 1 tonelada de acero por cada habitante. Hoy ya no se usa ese indicador, pero el acero sigue siendo importante. La familia Vicini no dio cifra de cuánto vendió esas acciones, pero debe haber sido por cientos de millones de dólares. Y así otras familias, los Brugal, los Barceló, han vendido acciones de sus empresas, y eso no se ha reflejado en la mayoría de las condiciones de vida de la población. Por eso no es extraño que mientras crece el Producto Interior Bruto, también crece
la cantidad de gente que vive hacinada a la orilla del río Sama, ¿verdad que sí? ¿No? Y la gente que vive hacinada en la parte norte de la ciudad. Cuando uno entra a una casa, a un patio, en Gualey, Guachupita, 27 de febrero, ahí hay mucha pobreza, ahí hay mucho hacinamiento. No es solo la pobreza que se ve a la orilla del río Sama, y en otras ciudades, en los barrios populares, marginados que tenemos en las grandes ciudades, porque ya la mayoría de la población que vivía en el campo ha venido a vivir a la ciudad, ¿no? En fin, entonces otra demanda importante que se debe incluir en una futura reforma constitucional es que aquí se necesita establecer bases constitucionales para la redistribución de la riqueza. Eso no es un invento de Carlos Marx, eso se está tratando desde el Código de Hammurabi. Los que son abogados saben de eso. Es decir, un código, el primer conjunto de leyes conocido por la humanidad, promulgado 18 siglos antes de Cristo. En el preámbulo de ese código, el emperador Hammurabi dejó establecido que promulgaba ese código para que el fuerte no oprimiera al débil. Y estamos hablando de 39 siglos atrás. Es una lucha permanente porque los ricos son insaciables, ¿no? Lo quieren todo, como dicen han dicho algunos presidentes dominicanos discretamente. Entonces tenemos que estar en alerta para tener en cuenta que en el momento en que se discuta una nueva reforma constitucional, necesitamos introducir los elementos que interesan a la mayoría de la población, no solamente los que interesan al partido en el poder o a los grupos económicos. Yo entiendo que este ayuntamiento es lo suficientemente representativo, tiene suficiente autoridad política, junto con otros ayuntamientos, con FEDOMO, con organizaciones de la sociedad civil, para contribuir, liderar, ser abanderado de un movimiento de opinión pública, de la creación de una corriente de opinión que tienda a incluir esos temas en una próxima reforma constitucional. Con liderazgo de su alcalde, de otros directivos y de todos ustedes y de otros municipalistas y gente de la sociedad civil, podemos discutir, incluir, influir en esos temas. Necesitamos que esas reivindicaciones estén en la próxima reforma constitucional para mejoría de la mayoría de la población. Es decir, hay que reducir el autoritarismo, hay que iniciar un proceso de redistribución de las riquezas, hay que fortalecer la justicia y hay que profundizar el proceso democrático, incluyendo en una próxima reforma constitucional el poder municipal como primer poder del Estado, tal como lo concibió Juan Pablo Duarte. Gracias. De verdad que debemos de felicitar al señor Arsenio Hernández por esta maravillosa exposición, donde nos dejó muy claro que él quiere plasmar en el libro, cuáles son los énfasis que quiere también proyectar a cada uno de nosotros. Y es por eso que en el día de hoy es propicio para que cada uno de ustedes adquieran el suyo y conozcan la historia completa, el análisis completo que este señor justamente ha realizado en el libro El Poder Municipal. En este instante me complace hacer un llamado a nuestro alcalde de Santo Domingo Este, justamente el señor Manuel Jiménez, un hombre humano, un hombre cultural, pero sobre todo muy entregado a la comunidad. Él también tiene unas palabras para compartir con cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro altar, nuestro honorable presidente del Consejo de Regidores, el honorable Franklin Marte, doña Natalia, regidora, sí, nuestra secretaria general, y don Arsenio. Estamos muy agradecidos de que usted haya podido venir a nuestro municipio y darnos todas las informaciones que son fundamentales para afinar nuestra visión.
tradición municipalista. Cuando conocimos el libro hace una semana, nos reunimos con el profesor y obviamente le abrimos la puerta para que leyera. El título del libro me sugirió de inmediato que debía leer. Me hubiera gustado quizás hasta prologar un libro así. Es de fácil lectura y es de obligada lectura para un alcalde. El libro se llama El Poder Municipal. Le está diciendo al alcalde que lo tiene en su mano. Léalo ahora. Hay que expresar que una debilidad de las debilidades de nuestras alcaldías, de todas, es posiblemente la falta de actualización de los conocimientos del municipalismo, pero otra de las debilidades es el desconocimiento de la historia del municipalismo. Y lo que está poniendo, no estoy diciendo haciendo una apología, prologando el libro, pero lo que está haciendo el profesor es precisamente ayudándonos a cubrir lo que pudieran ser esas lagunas. Así que, en las breves palabras, lo que quiero expresar es recomendar la lectura de este material, decirle al profesor Anselmo que nosotros como presidente, que somos ahora de la región Osama de Fedomo, que somos los ayuntamientos de la provincia Santo Domingo más el Distrito Nacional, más los 8 distritos municipales, le vamos a agradecer que en cada uno de ellos se pueda hacer esta actividad, conozcan el contenido de ese libro y con eso sabremos que estamos ayudando a conocer la mejor historia contada, si se quiere, hasta con brevedad, del municipalismo dominicano. Este ayuntamiento, el más grande del país, va a sacarle provecho a las enseñanzas que están aquí. Vamos a pedir que todos los regidores lo tengan tal vez como su libro de cabecera. Son enseñanzas muy puntuales que nos ayudan a conformar y fortalecer nuestra visión de la municipalidad en nuestro país. Hoy es tan débil el poder municipal, tan débil porque ha sido cada vez más sustituido en su poder real, que ya casi no tenemos poder. El último fue la ley de tránsito de República Dominicana, que le llevó otra parte. Cada vez que se hace una ley que habla de los municipios para quitarle una cosa, y como expresaba don Manuel Salazar, desde el 1916 que le quitaron por lo menos el 75% al poder municipal. Los intentos que han habido, como la ley 163, para que pudieran tener independencia presupuestaria, esa ley es de 2013, es decir, que yo era diputado. Es decir, que trabajamos en esa ley, la que plantea que el 10% de las recaudaciones brutas internas estará destinado al presupuesto de los municipios. Hoy es apenas el 2.3%. Y ha sido en escala hacia abajo, descendente. El primer año, cosa curiosa, en 2004, cuando se implementó la ley por primera vez, el gobierno le otorgó a los municipios un 7%. Y desde ahí la promesa era que en los próximos 3 años, 1 y 1 llegaría a un 10%. ¿Qué va? Empezó con un 7 y comenzó a bajar. Y hoy es 2.3, y el año que viene
va a ser un poquito menos. Va a andar por ahí. Aunque el presidente prometió mejorarlo, la realidad en el presupuesto, la que ya está, será que tal vez nos quedemos como estamos. Quedarnos como estamos significa un pequeño aumento, quedarnos como estamos porque el presupuesto es un poco mayor. Pero hay ejemplos que le puedo poner solo como un botón. El presupuesto de este año, de este municipio, tiene un ingreso que está pautado de 345 millones, que son por ingresos extraordinarios. De esos ingresos extraordinarios, el gobierno central habría tenido que darnos 285 más 20 millones, es decir, 305 millones debimos recibir este ayuntamiento este año como regalo, es decir, para ponerlo en dependencia un poco más, profesor, al ayuntamiento, como regalo, el gobierno central debió darle a este ayuntamiento 305 millones. De esos 305 millones no llegó ni uno. Y ya estamos en noviembre 19, ya es que no llegó. Porque además se burlan o se burlaban. Esperamos que el nuevo gobierno realmente cumpla con el proceso de llevar de forma gradual el presupuesto a lo que está planteado. En la misma medida que los ayuntamientos que son autónomos, pero de autónomo en la letra, porque para tener autonomía, lo dice así la ley, autonomía presupuestaria y administrativa, pero autonomía presupuestaria que está en una ley es si se cumpliera. Tiene que pasarse el año pidiéndole favores al gobierno, y en esa misma medida su autonomía está siendo cada vez más secuestrada. Es difícil de entender la realidad y se necesita mucho tiempo para contársela, pero el desafío que tenemos los ayuntamientos, y ahora yo soy alcalde y ustedes me conocen, nosotros vamos a luchar para que los ayuntamientos de República Dominicana recobren de verdad su autonomía, y los municipios que al primero que ven es a su alcalde, que a veces se le pasan los 4 años y no pueden saludar a su presidente, pero el alcalde tiene que andar en la calle y tiene que verse de frente cada día con los problemas, los que son suyos y los que no, pero la gente no lo sabe distinguir. Es el funcionario que alcanza a ver y le pide solución a todos los problemas que tiene. Lo piden de todo, bono gas, por ejemplo, o tarjeta solidaridad, cualquier cosa, es el alcalde. Y está dicho en todos los programas que es el funcionario más cercano al pueblo, a la gente, a la comunidad. Entonces la gente entiende que nos toca ver todos los temas. Será la lucha definitoria para que la municipalidad, por lo menos en este periodo, que hay una apertura por parte del gobierno central de abrir espacio para generar poder municipal. Nosotros les hemos tomado la palabra al presidente y les hemos dicho, no le estamos pidiendo nada, no vamos a pedir nada, solo siempre pediremos lo que uno tiene derecho a pedir, siempre lo que plantean las leyes. No es bueno mendigar, es bueno solicitar que las leyes se cumplan, nada más. Entonces, como tenemos un gobierno que ha prometido socializar, hay una asamblea general en la que él va a participar el 26 y 27 de este mes, con todos los alcaldes del país, donde se van también a juramentar las nuevas autoridades, tanto de FEDOMO como de la Liga, y hay mucha esperanza. Nosotros soñamos de verdad
con que los ayuntamientos, ese gobierno tan cercano a la población, recupere lo que alguna vez tuvo, poder de respuesta a las comunidades que les toca gobernar. Entonces, don Marcelo, vamos a coordinar con la gestión que nos toca a nosotros para que cada ayuntamiento le escuche y cada regidor y cada funcionario vea estas muy sabias exposición que está en el libro. A ustedes muchísimas gracias. Nos hubiéramos quedado mucho rato hablando, que ellos tienen sesión, hay que agradecer que hayan podido venir. Quisiéramos que, como siempre dijimos, vamos a hacerlo por la mañana para que los regidores puedan asistir y puedan tener este libro. No dejen de leer, es de fácil lectura y nos va a ayudar muchísimo a todos. Dios lo bendiga. Sabias palabras de nuestro alcalde Manuel Jiménez, donde nos edifica, nos pone claro algunos puntos y a la misma vez también nos motiva para que cada uno de nosotros pueda adquirir este libro del Poder Municipal y conocer todo acerca de este. Para finalizar, quiero puntualizar una frase de Joseph Edison que dice que la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Y es que nosotros siempre queremos estar ejercitados, bonitos, para presentarnos. Pero ¿qué pasa con nuestra lectura y con nuestra mente? Necesitamos edificarla y qué mejor que este libro en este momento para cada uno de nosotros. Queremos agradecerles a ustedes por dedicarnos de su tiempo y también por estar acá en esta mañana. Esperamos que tengan un feliz resto del día y será hasta la próxima.